Buenas tardes, estimados estudiantes de tecnología médica. Por errores técnicos no grabamos la clase. No puse grabar y entonces no se grabó la clase. Tienen que ayudarme con eso para estar siempre pendiente de grabarla. Así que me va a tocar grabarles la clase completita. Bueno, en esta ocasión pues lo voy a hacer lo más pausada posible para que ustedes puedan en su casita, cuando escuchen la grabación, poder entender lo más posible el capítulo 1 y 2. Ya mañana, cuando iniciemos la clase, si usted tiene preguntas del capítulo 2, que es el que les voy a grabar en conjunto con el 1, usted me las hace. Pero lo importante es que usted la escuche previamente. Entonces voy a hacer la grabación del capítulo que vimos y faltaban solo 2 diapositivas más el capítulo 2, que trata sobre lo que son las generalidades del sistema respiratorio. Quiero darles la bienvenida, como les había dicho en clases, y dejarles con este mensaje muy positivo, donde se nos recuerda que nunca consideremos el estudio como una obligación, sino que lo consideremos siempre como una oportunidad de aprender y de penetrar en el bello y maravilloso saber, el mundo del saber y del conocimiento. Entonces, cada cosa que ustedes aprendan todos los días, eso va a ser de gran provecho y de utilidad a futuro. Así que el tiempo que ustedes están invirtiendo es un tiempo que va a rendir frutos muy pronto. Así que bueno, hablando de que vamos a entrar a hablarles sobre lo que es el sistema respiratorio, las generalidades y el funcionamiento del sistema respiratorio, pues quiero mencionarles que la respiración es un proceso que es fisiológico, es un proceso que es involuntario, que es automático y cuya regulación es refleja. Y su principal función es contribuir, por un lado, a mantener la homeostasis o los valores normales. Dentro de los valores normales, las presiones parciales de oxígeno, de CO2 y el pH arterial. Todo esto se logra principalmente gracias a la función principal que tiene el sistema, que es el intercambio de gases. La función más importante del sistema respiratorio es el intercambiar gases, es poder llevar el oxígeno del aire inspirado, el aire fresco a los tejidos para producir energía, que es la función al final de todo del oxígeno, porque el oxígeno al final entra a lo que es la respiración celular, a lo que es la respiración interna y contribuye junto con la glucosa en generar ATP y en generar energía para el cuerpo. Y a su vez, al intercambiarse los gases, permite eliminar el CO2 que es producido por los tejidos, eliminarlo a través de la expiración hacia la atmósfera, para la cual utiliza la acción de los músculos respiratorios, que vienen siendo el efector más importante de este proceso reflejo. Como yo les mencionaba en la clase, cardio y respiratorio son dos sistemas que están casados, porque normalmente los gases se transportan utilizando la sangre. Así como en cardiovascular, la variable que se requiere que esté en homeostasis para el funcionamiento normal del cuerpo es la presión arterial, en el sistema respiratorio ese intercambio de gases es sumamente importante para mantener lo que es la ventilación alveolar. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Es el aire fresco que llega al alveolo continuamente cada minuto y que va a permitir que se dé el proceso de difusión, que el oxígeno pueda pasar de los alveolos a la sangre y oxigenar la sangre, y que el CO2 pueda pasar de la sangre hacia el alveolo para poder ser expirado y eliminado del cuerpo. Entonces, la respiración ya sabemos que es el intercambio total de gases que ocurre entre la atmósfera, los pulmones y la sangre. De manera que la respiración la podemos dividir en dos conceptos. Podemos hablar de respiración externa o pulmonar, que es la que ocurre entre los alveolos y la sangre, y la respiración interna o celular, que es la que ocurre entre la sangre y las células de nuestros tejidos.
La respiración externa o pulmonar se lleva a cabo a través de estos 4 procesos que están aquí. Como les dije, no es más que el intercambio de oxígeno y de CO2 entre el alveolo y la sangre. El intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre. Para que este proceso ocurra, primero se tiene que llevar a cabo lo que es la ventilación. ¿Qué es la ventilación? La ventilación es el movimiento del aire, la entrada y salida de aire de la atmósfera a los pulmones y de los pulmones a la atmósfera. Para que luego que el aire entra, ese aire fresco, rico en oxígeno, se intercambie con la sangre. Es decir, que pase el oxígeno a la sangre gracias a un proceso que se conoce como hematosis o difusión alveolo-capilar. Recordando lo que es la difusión es un proceso, es un transporte de tipo pasivo que normalmente ocurre a favor del gradiente, que es la fuerza que mueve en este caso los gases. Y para que los gases se muevan, los gases necesitan que exista un gradiente. Y ese gradiente siempre se va a dar de donde hay más gas a donde hay menos gas. En este caso, como entra aire fresco al alveolo, va a haber más aire fresco, más oxígeno en el alveolo, de manera que este va a pasar del alveolo a la sangre. Y como hay más dióxido de carbono en la sangre, ya se ha utilizado el oxígeno, hay más CO2, este CO2 por gradientes de presiones a través de la difusión pasa al alveolo. Es decir, que la difusión va a ocurrir siempre y cuando exista un gradiente de presión. Ese gradiente de presión es el que va a permitir que se dé la difusión de los gases y el intercambio gaseoso, para que luego, una vez que el oxígeno esté en la sangre, sea transportado a través de la hemoglobina, a través de la sangre, que funciona como un amortiguador, como un carrier de ese oxígeno hacia su destino final. En el caso del oxígeno, hacia los tejidos, y en el caso del CO2, para que pueda salir. Una vez el oxígeno es transportado a través de la sangre, que es rica ahora en oxígeno, va a intercambiar oxígeno, donde hay más, en la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos, ¿sí? Hacia los tejidos. ¿Y qué se produce en los tejidos? En los tejidos se produce CO2, ¿verdad? ¿Dónde se produce la mayor parte del CO2? En las células de nuestros tejidos, producto de todas las reacciones metabólicas que se están dando allí. De manera que como en la sangre ahora hay más oxígeno, entonces se va a dar lo que se conoce como difusión tisular, que es el intercambio de gases entre la sangre arterial, que es rica en oxígeno, y los tejidos que tienen poco oxígeno. De manera que va a pasar oxígeno de la sangre a los tejidos y CO2 de los tejidos a la sangre, para que sea transportado hasta los alveolos y sea eliminado. La respiración interna tiene que ver entonces con el intercambio de oxígeno y CO2, pero entre la sangre y las células de los tejidos corporales. A este nivel se utiliza oxígeno y se produce dióxido de carbono. Importante recordar la diferencia que existen entre dos tipos de respiración. En el caso de los componentes que forman parte del sistema respiratorio y que van a permitir que se lleve a cabo esta función tan importante que él tiene, que es el intercambio de gases, se requieren más que vías aéreas para que el intercambio de gases se dé. Son muy importantes las vías aéreas porque son las estructuras o componentes por donde el aire se va a pasar, va a conducirse, ¿verdad? Y se va a dar luego a alojar en los alveolos para que se dé el intercambio. O sea que todas las estructuras que constituyen vías aéreas, como son la nariz, como son la faringe, como son la laringe, como son los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, los pulmones y la boca, que es una vía alterna, van a formar parte de esas vías aéreas y van a formar parte de esos componentes que son importantes para que se lleve a cabo esa función de intercambio gaseoso. ¿Qué otra cosa se requiere? Como la respiración es un proceso reflejo, entonces se requiere de que estén presentes cada uno de los componentes de ese reflejo. Es decir, es importante que hayan receptores
que capten estímulos, que en este caso van a ser los cambios en las presiones de los gases y los cambios en el pH, y lo informen a través de vías nerviosas, en este caso vías aferentes, sensitivas, al centro del sistema nervioso central, que en este caso, ¿dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo, que es el centro de control de la respiración. Una vez el centro de control coordina esa información, coordina esa respuesta, esa información que fue enviada por los receptores, el centro va a mandar una orden, pero ahora va a viajar por una vía eferente, por una neurona motora, es decir, en este caso por las motoneuronas que llegan a los músculos. Esa información va del centro a la médula y de la médula a través de motoneuronas que llegan a los músculos, es decir, a través de neuronas eferentes, que en este caso van a ser los nervios espinales, van a ser los nervios torácicos y van a ser también los nervios, por ejemplo, el nervio espinal accesorio, el 11, y nervios espinales como el frénico y los intercostales. También es importante para que ocurra esto que participen las estructuras torácicas, dentro de las cuales están el tórax y el pulmón, porque estas son las estructuras que tienen la característica de poderse distender y retraer mientras el aire entra y sale. Y el efector más importante de este proceso entonces va a ser los músculos respiratorios, donde el más importante pues es el diafragma, pero tenemos que tener claro que existen otros músculos que también participan en ese proceso, en esa entrada y salida de aire. Y en conjunto todos ellos van a permitir que se lleve a cabo esa función tan importante que tiene el sistema respiratorio, que es el intercambio de gases. Todo esto que está aquí son vías. Por ejemplo, la faringe, que no la vemos aquí, es una estructura cóncava que conecta la nariz, la boca y la laringe y que conduce el aire, que permite que el aire pase a través de ella. A nivel de la faringe encontramos los receptores de la tos y el estornudo, que funcionan como un mecanismo de defensa y filtración del aire que inspiramos. En la laringe encontramos unas válvulas que son la glotis y la epiglotis, que impiden que los alimentos que van a pasar al esófago entren al pulmón. También es importante a nivel de la laringe es que están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se localizan en la laringe y son importantes para una función que tiene el sistema respiratorio que vamos a ver en unos minutos. La tráquea es una estructura, un tubo largo formado por 21 anillos, está constituido por cartílago, tiene poco músculo liso y normalmente la tráquea conduce el aire hasta este reborde interno, en donde ella se va a dividir en dos grandes ramas que son los bronquios primarios, derecho e izquierdo, y que cada uno entra en un pulmón. El bronquio izquierdo tiende a ser más delgado, pues tiende a ser más largo para darle cavidad aquí al corazón. El derecho tiende a ser más corto, tiende a ser más grueso. Este a su vez se va a dividir en el bronquio secundario, que a su vez se va a dividir en el bronquio terciario, para luego dividirse en los bronquiolos terminales no respiratorios, que luego van a empezar a tener en sus paredes sacos alveolares, formando los bronquiolos respiratorios o los bronquiolos terminales respiratorios, que luego van a formar sacos alveolares, que es donde se va a alojar el aire dentro del pulmón para que ocurra esa función de intercambio gaseoso. El diafragma, pues, es uno de los músculos más importantes dentro del proceso respiratorio, tanto en el proceso inspiratorio como expiratorio, pero también hay que recordar que hay otros músculos que participan en ese proceso de entrada y salida de aire. Si hacemos un zoom de los alvéolos, vemos que los alvéolos son saquitos donde se va a alojar el aire y podemos encontrar de entre 300 hasta 450, 500 millones de alvéolos, formando un área de intercambio gaseoso sumamente grande, de 70 hasta 200 metros cuadrados, un promedio de 70 metros cuadrados, estamos hablando más o menos del tamaño de una cancha de tenis. Entonces, estos alvéolos están unidos por tejido conectivo, por septos, que van a formar luego lo que es el saco alveolar, ¿verdad? Que es donde está alojado el aire. Estos alvéolos a su vez tienen estructuras que permiten la comunicación entre ellos mismos, estructuras que permiten la comunicación entre ellos y los bronquiolos respiratorios, ¿verdad?
y están irrigados por una amplia red de capilares que lleva sangre desoxigenada para que sufra el proceso de intercambio, se oxigene y luego esa sangre oxigenada drene por las venas pulmonares que van a la parte izquierda del corazón. Aquí podemos ver las venas pulmonares por donde drena la sangre ya oxigenada. Aquí podemos ver el bronquiolo terminal que no tiene alvéolos en sus paredes y estos que están aquí que son los bronquiolos respiratorios. Y aquí importante ver la arteria pulmonar que es por donde entra la sangre desoxigenada desde la sangre venosa para que luego esta sangre sea oxigenada a través de lo que es el proceso de intercambio gaseoso que ocurre entre la membrana alvéolo capilar. Ok, las vías. ¿Qué son las vías respiratorias? Desde el punto de vista anatómico, nosotros podemos dividir el sistema en dos vías. Las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Las vías no son más que una serie de tubos que inician desde la nariz y se van ramificando hasta los alvéolos, hasta los pulmones. Entonces vemos como si fuera un árbol invertido. Son una serie de tubos ramificados que se van haciendo cada vez más estrechos y se van haciendo cada vez más numerosos, aumentando el área transversal, lo que permite también que el aire pueda fluir por diferentes vías, aumentando el área de intercambio gaseoso. Y ven que esas ramas se van haciendo cada vez más estrechas y más numerosas en la medida que profundizan el pulmón. Las vías aéreas superiores constituyen la vía central o común. Las vías superiores la conforman lo que es la nariz o la cavidad nasal, lo que es la faringe y lo que es la laringe. Podemos incluir aquí la boca también como parte de las vías aéreas superiores. Desde la tráquea, incluyendo los bronquiolos secundarios, terciarios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, alvéolos, sacos alveolares y pulmón, hablamos de vías aéreas inferiores, Las vías proximales, vemos aquí la nariz, la boca, vemos la tráquea, aquí vemos haciendo un zoom de el mismo alvéolo, cómo ellos están irrigados por capilares sanguíneos que llevan sangre oxigenada y desoxigenada y a través de los cuales es que ocurre el intercambio gaseoso porque ocurre entre el alvéolo y la sangre que llevan estos capilares. Desde el lado derecho del corazón, que es el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, las vías proximales poseen cartílagos. En sus paredes y tienen poco o escaso músculo liso. Las vías distales van a poseer poco cartílago y va a aumentar lo que es la musculatura lisa, por lo que el radio de las vías está determinado principalmente por esa inervación autonómica debido a la presencia de ese músculo liso que está rodeando todo lo que es los bronquiolos a nivel pulmonar. El árbol bronquial que representa todo esto, el árbol bronquial, que es todo esto, es como si fuera un árbol, si ustedes lo ven aquí, y aquí está el tronco. El árbol bronquial se encuentra recubierto por una capa de moco, además de músculo liso, y esas capas de moco que revisten todo el epitelio pulmonar secretan secreciones que son producidas por las células caliciformes que están revistiendo todo el epitelio pulmonar. Además encontramos la presencia de cilias que recubren las vías respiratorias y que constituyen un mecanismo importante de defensa. Las funciones del sistema respiratorio van un poquito más allá de la función más importante que tiene, que es el intercambio de gases. Para que ese intercambio de gases se dé, se requiere de la ventilación, se requiere de la hematosis, se requiere del transporte de gases, se requiere de la difusión que ocurre entre la sangre y los tejidos y por último, de la utilización del oxígeno que se da a nivel de lo que es la respiración celular. Hay otras funciones que lleva a cabo el sistema respiratorio, como es la depuración de partículas contaminantes, que forma parte de lo que es el mecanismo de defensa. O sea, el sistema respiratorio
tiene mecanismos de defensa desde que el aire entra por la nariz hasta llegar a los alvéolos para filtrar y purificar ese aire que inspiramos. Desde la nariz encontramos algunos mecanismos de defensa como las vibrisas, como los tornetes, los tabiques, los senos paranasales. También tenemos lo que es el reflejo de la tos y el estornudo que se activa a nivel de lo que es la faringe. Tenemos también de la tráquea hasta los bronquiolos terminales un mecanismo de defensa muy importante formado por células secretoras de moco y células ciliadas, que es el sistema mucociliar. Tenemos inmunoglobulinas y macrófagos alveolares, que son muy importantes, linfocitos B, linfocitos T, que son muy importantes como mecanismos de defensa a nivel pulmonar. A nivel del sistema respiratorio se llevan a cabo otras funciones, como es la síntesis de sustancias. Una de las funciones que también tiene el sistema respiratorio, que es sumamente importante, que esté desarrollado ese pulmón antes de que el bebé nazca, es la síntesis de surfactante alveolar, que tiene como función evitar que los alvéolos se colapsen, ¿verdad? Ante los diferentes cambios de presiones. La síntesis de prostaglandinas, que son muy importantes porque tienen efectos vasculares, efectos a nivel de muchos sistemas, manteniendo lo que es el flujo de sangre y las secreciones de muchas sustancias como mecanismos de barrera. También, pues ustedes van a ver porque hay diferentes tipos de prostaglandinas, cada una con una función relevante. Pues en el pulmón se sintetizan muchas de estas prostaglandinas. También se activan sustancias como lo que es la angiotensina 1, que vamos a verla en la diapositiva que sigue, y también se dan oxidaciones e inactivación de sustancias, como por ejemplo, yo les voy a hablar del caso de la serotonina, pero cuando la noradrenalina o la bradicinina o la histamina y la acetilcolina pasan por la circulación pulmonar, sus niveles en el plasma al pasar por el pulmón disminuyen. La otra importante función que tiene el sistema es que a través de las cuerdas vocales, cuando el aire pasa por esas cuerdas vocales, hace que esas cuerdas vibren y generen sonidos, lo que es importante porque produce lo que es la fonación. También es importante en el equilibrio ácido-base, ya que es a través del sistema respiratorio en que el CO2 puede ser eliminado del cuerpo. De manera que tanto el pulmón como el riñón son los dos sistemas encargados de mantener el pH arterial en equilibrio. Otra cosa que también tiene el sistema es que tiene sustancias que disuelven coágulos, mecanismos de liberación, sustancias que son anticoagulantes que van a liberar o a eliminar la producción de coágulos que puedan formarse a nivel de los capilares sanguíneos o a nivel de lo que son las arterias. La fonación, pues es lo que más que todo les decía, aquí a nivel de lo que es la laringe, aquí a nivel de lo que es la laringe, encontramos las cuerdas vocales, ahí encontramos las cuerdas vocales verdaderas, falsas, ahí hay ligamentos que también se tensan. ¿Y qué pasa? Cuando el aire fluye a través de las vías, sale o entra, genera vibración de esas cuerdas vocales que produce lo que es la fonación. Entonces, la respiración eficiente no va a depender solo de la cantidad de aire inspirado ni de la capacidad respiratoria de la persona, sino que depende de la correcta funcionalidad de cada uno de los componentes del sistema. Otras funciones del sistema respiratorio que ya se les había mencionado es que a nivel del pulmón se dan oxidaciones de sustancias, activaciones de sustancias e inactivaciones de sustancias. Aquí, por ejemplo, vemos, este es el caso, por ejemplo, aquí estamos viendo la sangre arterializada, aquí vemos la sangre venosa pobre en oxígeno y rica en CO2, entra a través del corazón derecho, y del corazón derecho, entra a través del corazón derecho, ¿verdad? Y luego esa sangre va a pasar a través de la arteria pulmonar a los capilares que están a nivel de los pulmones oxigenándose. Luego estos van a drenar a nivel del lado izquierdo a través de la aorta. Entonces ustedes ven que por aquí estas sustancias entonces circulan a través de la sangre, pasan hacia los capilares tisulares y también hacia los capilares a nivel intestinal. Entonces la serotonina, que ya les había dicho que se inactiva cuando pasa por el pulmón, entra en lo que es la sangre portal. Ella es sintetizada en parte también a nivel intestinal y ella es liberada a través de lo que es la circulación portal. Acuérdense que la arteria porta es la circulación portal.
Aquí tenemos la arteria hepática y la vena porta. Entonces ella va a drenar todos los nutrientes que se digirieron y se absorbieron en el intestino y entre ellos va a ir la serotonina. La serotonina entra por la vena porta y en el hígado, que es donde se da la eliminación de partículas, en el hígado se elimina la mayor parte de la serotonina libre. La mayor parte de la serotonina libre que entró por la vena portal a los capilares hepáticos, entonces va a drenar. Y lo que queda entonces en el pulmón se va a captar lo restante de la serotonina circulante que no se eliminó en el hígado. En cuanto a la inactivación de sustancias, a nivel del pulmón se da la conversión de la angiotensina 1, que cuando pasa por el pulmón realmente no tiene una función. ¿Pero por qué cobra importancia? Ustedes aquí están viendo el alveolo, aquí están viendo las diferentes células alveolares, ¿sí? Aquí ven una muy importante que es el neumocito tipo 2, que es el que sintetiza el surfactante alveolar, y rodeando al alveolo, que es el amarillo, el neumocito tipo 1. Vemos también aquí el espacio que separa al alveolo del capilar, y a eso es lo que le llamamos membrana alveolo capilar. Luego tenemos el endotelio del capilar, y aquí vemos lo que es la luz del capilar. ¿Qué podemos observar? Que aquí hay unas vacuolas que están en la membrana plasmática y que están en el endotelio pulmonar y que esas vacuolas contienen la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima que está en estas vacuolas, cuando la angiotensina pasa por el endotelio capilar, aquí por la luz del capilar, estas enzimitas que están en estas vacuolas convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. O sea que la enzima de conversión es una dipeptidasa que va a actuar sobre la angiotensina, ¿verdad? Y otros polipéptidos en el enlace felinalanina de histidina. Y eso permite que entonces que se forme la angiotensina 1. 2, que a nivel pulmonar, a nivel renal, y es importante porque ustedes van a recordarla, ¿dónde se va a convertir ella? En el pulmón. Pero en el riñón, ella tiene efectos vasculares, efectos vasoconstrictores, regula, importante regulador de la tasa de filtración glomerular y también en la regulación de la bulimia, porque es importante para la liberación de aldosterona, que se encarga de lo que es la reabsorción de sodio. Habíamos quedado en esta diapositiva, pero como no se grabó, entonces por eso tuve que grabar previamente toda la clase. Entonces, dentro de los mecanismos de depuración del aire en el sistema respiratorio, nosotros podemos encontrar que desde la nariz, desde que el aire entra por la nariz, empiezan a activarse mecanismos de filtración y limpieza del aire que luego continúan a nivel de lo que es la faringe, porque se activa lo que es el reflejo de la tos y el estornudo por acción de tabiques, los senos paranasales, cornetes, vibrisas, y eso va a provocar también que a nivel de la tráquea se activen mecanismos para expulsar aquellas partículas que estén contaminadas o contaminantes. Entonces, el sistema mucociliar, que es el sistema que yo les mencioné, ese mecanismo de defensa es propio de lo que es la zona de conducción, esa zona que se extiende desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales no respiratorios. Entonces, ¿qué hace el sistema mucociliar? Él transporta las partículas, ¿verdad? Una vez, aquí vemos aquí los macrófagos alveolares engloban esas partículas. Parte de esas partículas, algunas pasan a los linfáticos y otras son englobadas y son transportadas por este sistema mucociliar hacia lo que es la orofaringe para ser eliminadas a través de la secreción. Entonces encontramos tres tipos de mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos tres tipos de mecanismos de defensa que existen a nivel del sistema respiratorio? Existen mecanismos de defensa físicos. Dentro de estos mecanismos de defensa físicos está la barrera epitelial, Está el sistema anatómico de purificación del aire. Está el sistema mucociliar, que es un sistema de limpieza. Está el mecanismo de la tos y el estornudo, el mecanismo reflejo. Y está la sustancia que es producida por las células alveolares tipo 2, que es la sustancia, el surfactante alveolar. Está también como mecanismo de defensa la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Esta inmunidad innata es llevada a cabo por los complementos, por los macrófagos alveolares que engloban las bacterias, por los neutrófilos, por las células asesinas naturales
y por la inmunidad adquirida, que es la que es llevada a cabo por los linfocitos B y A y los linfocitos T. Y con esto terminábamos el primer capítulo, o sea que lo que faltaba era una diapositiva. Y los dejo con este mensaje. El que piensa siempre positivo va a ver lo invisible, va a sentir lo intangible y va a lograr lo imposible. El capítulo 2 habla entonces sobre para qué me sirven cada uno de estos componentes. ¿Cuál es la función de cada uno de estos componentes? Entonces, el sistema lo podemos dividir en tres zonas. Tres zonas funcionales forman el sistema respiratorio. La zona de paso de aire, la zona de conducción y la zona de intercambio respiratorio, la zona de intercambio gaseoso o la zona respiratoria. La zona de paso de aire está constituida por los siguientes componentes: por la nariz, por la boca, nariz o boca, porque puede ser que el aire entre por la nariz, que es por donde entra principalmente, o por la boca, por la faringe y por la laringe. O sea que la zona de paso de aire la conforma la nariz, faringe, laringe. Y en algunos autores hablan que la parte superior de la tráquea. La parte superior de la tráquea también puede formar parte de la vía aérea superior. Entonces ella se extiende desde la nariz o boca, faringe, laringe, hasta la parte superior de la tráquea. Algunos libros solo dicen que hasta la laringe. ¿Qué función tiene la zona de paso de aire? O sea que todas estas estructuras que yo acabo de mencionar son estructuras que sirven para que el aire pase. La nariz es la principal estructura por donde el aire va a entrar, hacia los pulmones. Es donde se ofrece la mayor resistencia al paso del aire, porque no es lo mismo respirar por la nariz que respirar con la boca abierta. De manera que la mayor filtración del aire se va a dar a través de la nariz. La faringe es una estructura cóncava que conecta la nariz, la boca y la laringe y a donde están los receptores para el reflejo del estornudo. También tenemos la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que como ya les mencioné, una vez que el aire fluye a través de ellas, produce vibraciones que hacen que se produzcan sonidos. La boca es una vía alterna, la usamos normalmente para comer, pero es una vía alterna al paso del aire que normalmente tiende a utilizarse cuando las resistencias al paso del aire están aumentadas, como cuando decían ustedes en clase, tengo la nariz tapada, tengo sinusitis, no puedo respirar, tengo los cornetes, tengo hipertrofia de los cornetes, de las adenoides, entonces todo eso puede producir una inflamación de las mucosas en vías superiores, entonces se necesita entonces respirar por la boca, o sea, la boca se utiliza solamente como una vía alterna al paso del aire cuando las resistencias al aire están aumentadas o cuando se necesita movilizar un mayor volumen de aire. Pero lo que sí es cierto es que cuando se respira por la boca, la eficiencia en la defensa y filtración del aire es menor que cuando lo hacemos por la nariz. Una vez el aire entra por la nariz, que es la principal vía de acceso, el aire empieza a calentarse. Acuérdense que el aire viene a una temperatura diferente a la temperatura de nuestro cuerpo, viene a la temperatura del ambiente. O sea que una vez el aire entra, se empieza a calentar, ¿sí? Y el aire se calienta por los vasos sanguíneos que están en la mucosa nasal. También se empieza a saturar de vapor de agua, debido a la acción del moco o de las secreciones mucosas. Y otra de las funciones es que a este nivel se da lo que es la depuración y la liberación o filtración de las pequeñas partículas de polvo que puedan entrar a través del sistema. Y esto es llevado a cabo por las vibrisas, por el moco, por las secreciones mucosas y por el reflejo de la tos y el estornudo. ¿Qué características especiales tiene esta zona? Que ofrece la mayor resistencia al paso del aire en lo que es la vía superior. Otra de las características es que uno de los mecanismos de defensa aquí es el reflejo del estornudo, a través del cual se eliminan estas partículas. La boca, que también se utiliza como una vía alterna al paso del aire. Hay ventilación colateral, o sea, una comunicación, estructuras que comuniquen directamente la nariz, la boca está conectada directamente con la nariz, o la laringe con la faringe. O sea, realmente a nivel de la zona de paso de aire no se produce lo que se conoce como ventilación colateral. En el caso de la zona de conducción
se extiende. Aquí sí vemos la laringe, hasta aquí llegaba, hasta la parte superior aquí. Llegaba a la zona zona de paso de aire, ¿verdad? Entonces, en la laringe nosotros vemos que no vimos en antes, además de las cuerdas vocales, está el cartílago tiroides y está el cartílago cricoides. Entonces vemos la tráquea, que es este tubo alargado formado por 21 anillos, formado por cartílago y que no están del todo cerrados entre sí, que sirve solamente para conducir el aire, pero también cuando el aire entra, las paredes, el aire choca con las paredes de la tráquea, lo que también constituye un mecanismo de defensa. Luego aquí tenemos este reborde interno, que es la carina, y a partir de la carina, la tráquea entonces se divide en dos ramas. El bronquio principal derecho, que ven que es más corto, más grueso, y el bronquio principal izquierdo, que es más largo y más delgado, para darle cavidad aquí al corazón. Entonces, la zona de conducción, ¿de dónde a dónde se extiende? Se extiende desde la tráquea ¿hasta dónde? Hasta los bronquiolos terminales no respiratorios. Es decir, que se extiende desde la generación 0 de tubos hasta la generación 16 de tubos. Es decir, que desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales el sistema se ha ramificado ya 16 veces. ¿Qué función tiene esta zona? Principalmente los bronquiolos terminales y la tráquea, como son tubos que se van ramificando, su principal función es el transporte del aire, el transporte del aire. Otra cosa importante es que también aquí hay mecanismos de defensa, de filtración del aire inspirado, pero que aquí se lleva a cabo por el sistema mucociliar. O sea que el sistema mucociliar forma parte del mecanismo de defensa de la zona de conducción. Y otra cosa importante que tienen que recordar que en esta zona de conducción se aloja un volumen de aire y a ese volumen de aire que se aloja en esta zona se le conoce como volumen del espacio muerto anatómico y se representa con las siglas VD. O sea que este volumen del espacio muerto está alojado en la zona de conducción. ¿Qué características especiales tiene la zona de conducción? Que ofrece resistencia. Normalmente cuando el aire va pasando por estas vías, el aire no pasa tan rápido, ¿verdad? Ni tan fácil. ¿Por qué? Porque las vías como se van ramificando, ya a este nivel las vías son mucho más grandes y luego se van haciendo más estrechas, ofrece resistencia al paso del aire y esa resistencia se da porque está determinada por el radio de la vía. Recuerden que estas vías ya tienen mucho músculo liso y reciben inervación del simpático y parasimpático. Entonces, si predomina la liberación de acetilcolina, las vías se van a estrechar. Pero si se produce liberación de adrenalina o noradrenalina, las vías se van a vasodilatar. O sea que las liberaciones de estas sustancias son las que mantienen el tono de las vías. Pero el tono de las vías va a producir resistencia al paso del aire. Por eso se dice que ofrece resistencia al paso del aire dependiendo de cómo esté el radio de la vía. Los bronquiolos, acuérdense, estos que están aquí, son cartilaginosos. Poseen paredes de músculo liso, o sea, tienen cartílagos, pero no tanto como acá, como en las vías proximales. ¿Y hay ventilación colateral en la zona de conducción? Sí hay ventilación colateral. ¿Qué es eso? Que hay estructuras que comunican, por ejemplo, a un bronquiolo terminal con el otro bronquiolo terminal. O sea, hay estructuras por donde el aire puede pasar de un bronquiolo terminal al otro en caso de que haya obstrucción de uno de estos bronquios. Y estas estructuras que permiten el paso del aire de un bronquiolo terminal a otro, se les conoce como canales de Martin y los canales de Martin existen a nivel de la zona de conducción. Bueno, yo espero que mientras ustedes escuchen esta grabación, ustedes vayan tomando anotaciones de aquellas cosas que no les esté quedando claro para que mañana en la clase puedan entonces preguntarlas. Vamos a entrar a hablarles del sistema mucociliar. El sistema mucociliar, en términos generales, está formado por una capa de gel, por una capa sol y por células ciliadas. Por una capa gel, por una capa sol y por células ciliadas. Y aquí tenemos las células CLOVE, que son células secretoras de mucosidades. Entonces, esto mismo que vemos aquí, aquí tenemos representado la capa gel. Este sistema de transporte mucociliar es muy efectivo en la eliminación de las partículas contaminantes. En la capa sol vemos que sobresalen lo que son las células ciliadas. Y normalmente este sistema, ¿por qué es tan eficiente? Porque el moco se elimina debido
a el movimiento constante de estas células ciliadas que están como cuando llueve muy fuerte y se prende el parabrisas. ¿Qué hace el parabrisas? Me permite tener una mayor visibilidad y me quita la lluvia para que yo pueda ver. Entonces, ese movimiento rápido de del parabrisas es el mismo movimiento o muy parecido al que tienen las células ciliadas. Ellas están eliminando, ¿verdad? Esas partículas contaminantes que están en el moco. ¿Por qué? Porque ellas se mueven con una frecuencia de 10 a 20 por segundo, desplazando en esa frecuencia de movimiento 1 centímetro por minuto de moco. Ese moco va entonces a llegar a la faringe y de la faringe va a llegar entonces, se va a activar el reflejo de la tos y el estornudo y se secretan, ¿verdad? Entonces muchos de ellos son deglutidos y eliminados. Hay muchas factores que pueden llevar a la pérdida de las células ciliadas y muchas de las situaciones que pueden llevar a una pérdida de estas células ciliadas y a una ineficiencia del mecanismo del sistema mucociliar es el aumento de contaminantes en el aire. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos cada vez es más limpio porque tiene gases tóxicos, producto de lo que emanan los autos, de lo que emanan las industrias, de la sobrepoblación. Entonces, esa producción de gases y de contaminantes tiende a lesionar poco a poco este mecanismo de defensa, que es sumamente importante para evitar la proliferación de microorganismos patógenos que pueden luego producir infecciones, acumulaciones de secreciones, infecciones y patologías. ¿Cuáles son las funciones en términos generales de este mecanismo mucociliar? Bueno, antes de mencionarles las 4 funciones más importantes de este sistema, quiero mencionarles ya en detalle los 3 elementos que lo forman. Como les dije, está formado por la capa gel, la capa sol y la célula ciliada. Aquí vemos las células de Glovet o células secretoras. Estas células epiteliales ciliadas, ¿sí? Glovet cell cilias. Estas células tienen estas estructuritas que son como unos pelos en su superficie. Esta célula Glovet tiene estos pelitos, esta célula ciliada, y las cilias se van a mover predominantemente dentro de la capa acuosa, barriendo esas partículas que puedan estar acumuladas ahí. La capa acuosa, que es donde se mueven las células ciliadas, es una fina capa de fluido que tiene baja viscosidad. Entonces, la profundidad de esta capa es muy importante para que se dé el movimiento efectivo de las células ciliadas. O sea que la efectividad de este sistema es el movimiento constante de estas cilias. Si estas cilias empiezan a disminuir, el movimiento de ellas disminuye, de manera que no va a darse el movimiento constante, el arrastre de estas partículas, y empiezan esos microorganismos, esos virus, esas bacterias a acumularse, produciendo infecciones o alteraciones. La capa mucus, que es la capa de gel que estaba aquí, ella está flotando sobre la capa acuosa y este moco atrapa los contaminantes y es desplazado normalmente hacia afuera de las vías respiratorias por las células ciliadas. Entonces, el contenido de humedad es vital para esta capa mucosa para que no se seque. Entonces, la función en términos generales de este sistema es que gracias al movimiento de estas células ciliadas se puede arrastrar las secreciones hacia el esófago, hacia la faringe y luego eliminarlas a través de las secreciones o el tos o estornudo. La capa de mocos también contribuye a filtrar los gases de polvo y las bacterias que han sido inspiradas. O sea que esa capa de moco es importante porque ayuda a filtrar. Mantiene también humidificada la mucosa de la cavidad nasal para un buen arrastre de las partículas y contribuye al buen acondicionamiento del aire. El volumen del espacio muerto anatómico, conocido con las siglas VD, les dije que se localizaba en la zona de conducción. Este volumen, ¿dónde está localizado? Es importante que lo recuerden, en la zona de conducción. Este volumen que se aloja en la zona de conducción es de aproximadamente 150 mililitros de aire. Este volumen puede variar, puede aumentar. Y si más aire se queda en la zona del espacio muerto anatómico, significa que menos aire fresco va a llegar al alveolo para que se dé el intercambio de gases. Normalmente este volumen aumenta con inspiraciones profundas, cuando hacemos inspiraciones forzadas, a causa de la tracción que el parénquima pulmonar ejerce sobre los bronquios.
Este volumen del espacio muerto, importante que tengan claro que no participa en el proceso de intercambio gaseoso. ¿Por qué? Se los paso a explicar aquí. Miren aquí, aquí nosotros tenemos el aire fresco que llega al alveolo cada vez que entra. Cuando el aire entra, no todo el aire que entra va a llegar al alveolo. De este aire que entra, una parte va al alveolo para el proceso de intercambio, pero otra se queda ¿dónde? En la zona de conducción o en la zona del espacio muerto anatómico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el aire entra, normalmente se maneja un volumen corriente, que es lo que entra en cada inspiración o sale, de 500 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que de aire fresco entran 500 mililitros. De esos 500 mililitros de aire fresco, aquí al alveolo para el intercambio, si el sujeto está manejando 500 mililitros, al alveolo deben llegar 500 mililitros para que se dé el intercambio de gases, ¿verdad? Y esta sangre se oxigena. Pero ¿qué pasa? De esos 500 mililitros, no todos esos 500 mililitros van a la zona alveolar. Profesora, pero usted puso ahí 500. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que antes que el aire entre, aquí ¿cuánto había? Aquí habían 150 mililitros, que es el volumen del espacio muerto que está en la zona de conducción. Entonces, acuérdense que cuando el aire empieza a entrar, empieza a modificarse, empieza a calentarse, empieza a mezclarse con el volumen del espacio muerto anatómico. De manera que el primer aire que va a ingresar es este volumen del espacio muerto que estaba allí. Así que ¿cuánto solamente de aire fresco va a entrar al alveolo para que hayan 500 y se dé el intercambio? 350. Si usted suma 350 más 150, le va a dar 500. Es decir, que de aire fresco solamente van a entrar 350 mililitros, ¿verdad? De los 500, porque lo primero que va a entrar cuando el aire va entrando son los que ya estaban. Entonces, ¿qué queda en el espacio muerto? Todavía me faltan 150 mililitros de aire fresco que no han entrado, porque solamente han entrado 350. Entonces, ¿qué pasa? Esos últimos 150 mililitros de aire fresco, ¿dónde se quedan? En la zona de conducción. Por eso es que yo digo que no participan en el proceso de intercambio, además de que es un aire que se aloja en zonas donde no hay alveolos. Entonces, ¿dónde se lleva el intercambio? En las zonas donde hay alveolos. Entonces, estos últimos 150 mililitros de aire fresco se quedan aquí, no entran durante la inspiración. Cuando el sujeto va a expirar, cuando el sujeto expira, lo primero que sale cuando expira, que no había entrado, son los 150 mililitros que se habían quedado aquí. ¿Ves? Nunca entraron y es lo primero que sale. Salieron 150. Ya. ¿Cuánto me falta para completar? Porque si entraron 500, deben salir 500. Me faltan 350. Esos 350 de aire ya sufrieron intercambio. ¿Qué quiere decir? Ya tienen más CO2 que oxígeno. Aquí ya yo tengo 500. Y ocupando nuevamente la zona de conducción, entonces, ¿quién se va a quedar aquí? Estos últimos 150 mililitros que ya también sufrieron intercambio, es decir, que tienen más CO2 que más oxígeno. Entonces, por eso es que se dice que este aire no participa en el proceso de intercambio y como ustedes ven aquí, las estructuras del sistema respiratorio desde la nariz hasta los alveolos, el espacio muerto anatómico involucra tanto las vías aéreas superiores, nariz, boca, faringe, laringe, como las vías aéreas inferiores hasta los bronquiolos terminales. Ya cuando hablamos de los bronquiolos respiratorios, ya estamos hablando de la zona respiratoria o de intercambio. O sea que ese aire se aloja aquí y ¿de cuánto es? 150 mililitros de aire. La zona de intercambio o la zona respiratoria desde el punto de vista fisiológico es la zona más importante porque es donde va a ocurrir el intercambio de gases entre los alveolos y la sangre, que es lo que va a permitir que el oxígeno pase del alveolo a la sangre. Entonces, hasta aquí ya vimos la zona de conducción. Entonces, ¿de dónde a dónde se extiende la zona respiratoria? Si ustedes ven aquí, ven este bronquiolo. Este bronquiolo no tiene en sus paredes alveolos. Este bronquiolo se le llamaría terminal. Pero ustedes ven que ya este bronquiolo tiene en sus paredes alveolos. Entonces, estos bronquiolos respiratorios, que son como más o menos 500.000, ¿ves? Luego en sus paredes van a formarse más sacos alveolares formando, ¿verdad? Un alveolo, que es donde se va a alojar el aire. Y estos alveolos están separados por septos, por tejido conectivo.
¿verdad? Entonces, la zona de intercambio se va a extender desde el bronquiolo respiratorio hasta el alveolo, desde el bronquiolo respiratorio hasta el alveolo. Aquí es que estamos hablando de la zona de intercambio. A esta zona se le llama sinopulmonar, que es la zona donde ocurre el proceso de intercambio. Es decir, que se extiende desde la generación 17 de tubos hasta la generación 23. ¿Sí? Esta zona es importante porque es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso ocurre gracias a la célula alveolar, que es el neumocito tipo 1. O sea que en el alveolo hay dos tipos de células alveolares, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El que se encarga del intercambio de gases es el neumocito tipo 1. Pero también encontramos otro tipo de célula alveolar que es el neumocito tipo 2. ¿Y cuál es la función de ese neumocito? Él sintetiza y produce el surfactante alveolar. ¿Y por qué es importante el surfactante alveolar? Porque él disminuye la tensión superficial a la que son sometidos los alveolos. Y al disminuir la tensión superficial evita el colapso de los alveolos. Otra de las funciones es que también se activan mecanismos de filtración y limpieza del aire, que es mediado por las inmunoglobulinas, por la inmunidad. Acuérdense que hablamos del sistema de inmunidad, el innato y el adquirido, y también por los macrófagos alveolares. ¿Cuáles son las características especiales de esta zona? Que el surfactante alveolar, que es producido por el neumocito tipo 2, es importante porque él estabiliza los alveolos, permite que ellos cambien de tamaño durante el proceso inspiratorio y expiratorio, y importante, disminuye la tensión superficial que evita que ellos se colapsen. El área de intercambio gaseoso es de aproximadamente como promedio 70 metros cuadrados, ¿sí? En el intersticio, es decir, entre el espacio que separa el alveolo del capilar, hay fibras de elastina y hay fibras de colágeno, que es lo que permite que los alveolos, una vez distendidos, puedan volverse a retraer. A nivel de la zona de intercambio encontramos dos estructuras que permiten que el aire fluya de un lugar a otro en caso de que haya obstrucciones o limitación al flujo del aire. Están los poros de Kohn y los canales de Lambert. Los poros de Kohn permiten la comunicación entre los alveolos, que el aire pueda fluir de un alveolo al otro, y los canales de Lambert permiten la comunicación entre el bronquiolo respiratorio y los alveolos. ¿Qué es la ventilación colateral? Es importante que tengan claro esto que yo acabo de hablar. Yo dije que en la zona de conducción y en la zona de intercambio hay ventilación colateral y dije que en la zona de paso de aire no hay. Por ejemplo, ustedes ven aquí, esto que está aquí viene siendo un bronquiolo, ¿verdad? Un bronquiolo terminal, y aquí vamos viendo los bronquiolos respiratorios y aquí vemos los alveolos. Entonces ustedes están viendo que el aire puede fluir por aquí, de este bronquiolo a este alveolo, puede fluir de este bronquio a este otro bronquio, o puede fluir de este bronquio a este otro alveolo, o de este alveolo a este alveolo. Entonces hablamos de que hay diferentes vías de comunicación que permiten que el aire pueda fluir de un lado al otro, y esto es lo que va aumentando el área transversal de las vías aéreas, al final de las vías aéreas, sobre todo a nivel de lo que son los bronquiolos terminales y los alveolos. Aquí hay una representación simplificada de esas comunicaciones que he descrito. Los canales de Lambert, los canales de Martin, que son los que permiten la comunicación entre los bronquiolos. ¿Sí? Ustedes ven que este bronquiolo, el aire puede fluir de este bronquiolo al otro, o si este bronquiolo estuviera obstruido, el aire va a entrar por aquí y va a pasar de este bronquiolo acá y pasa al alveolo. Están los canales de Lambert. Los canales de Lambert permiten la comunicación, entonces, entre el bronquiolo y el alveolo. Y tenemos también los poros de Kohn, que son los que permiten la comunicación, ¿verdad?, entre un alveolo y el otro alveolo. O sea que el bronquio que suple la unidad A se encuentra obstruido. Miren aquí. Este bronquio que lleva el aire al alveolo A está obstruido. Pero estas comunicaciones posibilitan que la ventilación se siga dando y que el aire pueda fluir a las demás regiones. Por eso se le llama ventilación colateral. Como les dije, a nivel del alveolo hay una membrana basal y también hay una membrana formada por un endotelio alveolar y por un epitelio alveolar. Entonces, existen, miren aquí, a nivel alveolar, en el epitelio del alveolo, dos tipos de células alveolares. Aquí tenemos estas que están aquí, que son como estas esponjas. Este es el neumocito tipo 2,
Y esta que está aquí, que sería todo esto que reborda el 95%, si este es el alveolo, el 95% del alveolo está recubierto por el neumocito tipo 1. Entonces encontramos dos tipos de células. Y estos que están aquí son los macrófagos, que son los que engloban las bacterias y participan en el proceso de defensa. Acá vemos ya a nivel del espacio intersticial los macrófagos intravasculares. Aquí vemos el intersticio, que es el que separa el alveolo del capilar. Y esta membrana que separa el alveolo del capilar es sumamente fina. Mide solamente 0.3 a 0.5 micras, es como el diámetro de una hebra de cabello. O sea que el aire puede difundir muy fácil del alveolo a la sangre. Entonces, las células tipo 1 o el neumocito tipo 1, que es este que está aquí, estas células, como ustedes ven, tienen una forma plana y son grandes extensiones citoplasmáticas. Otra cosa importante es que ellas recubren el 95% del epitelio del alveolo. Están especializadas, son células muy especializadas y por ende son muy sensibles al daño tisular. De manera que si hubiera una lesión de la membrana basal y del endotelio, estas células se dañarían. Y ellas, ¿por qué son tan importantes? Porque como ellas son las que hacen el contacto directo con la sangre, es a través de ellas que ocurre el intercambio gaseoso. Y su función es recubrir el alveolo y permitir que ese proceso de intercambio se siga dando continuamente. Al sufrir daño y ser muy sensibles al daño, ellas no se pueden replicar, ellas no sufren replicación, es decir, ellas no se pueden volver a transformar en neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2, que ustedes ven este que está aquí, se le llama granuloso. Este neumocito, si ustedes ven, son células mucho más gruesas debido a que contienen cuerpos laminares de inclusión. Otra cosa importante es que ellas constituyen el 5% del epitelio del alveolo y otra característica es que son resistentes al daño tisular. Pues como son resistentes al daño tisular, ellas pueden replicarse y pueden transformarse en neumocito tipo 1, lo que permite que el intercambio gaseoso se siga dando, a menos que haya una lesión muy grande del alveolo y se destruyan ambos neumocitos. Además de la otra importancia que tiene, es que sintetiza y produce el surfactante alveolar que está aquí en todo esto, permitiendo que el alveolo permanezca distendido, evitando que el alveolo se colapse, evitando que la tensión superficial que ejercen las moléculas de agua que rodean al alveolo cierren el alveolo. Entonces, por eso es que es sumamente importante. Entonces, tienen que saber cuál es la función del tipo 1, cuál es la función del tipo 2. Símbolos y terminología utilizada en la fisiología respiratoria. Ustedes van a ver que una de las cosas que les va a llamar la atención en este sistema es que hay muchos símbolos. Ya empezamos con uno, el VD. Y cada vez que ustedes vean el símbolo VD, tienen que acordarse que es el volumen del espacio muerto anatómico, que ese volumen está en la zona de conducción y que ese volumen tiene un valor aproximado de 150 mililitros y que no participa normalmente en el proceso de intercambio gaseoso. Entonces hay símbolos para los gases y hay símbolos para la sangre. Hay símbolos primarios y hay símbolos secundarios. Por ejemplo, yo tengo aquí la presión, que ese es un símbolo primario, y el secundario sería la presión arterial. Yo tengo aquí el CO2. Entonces aquí estoy viendo, por ejemplo, que hay terminologías y símbolos para los gases. Hay símbolos primarios y hay símbolos secundarios. Para la sangre también. Yo hablo de la saturación del oxígeno con la hemoglobina. Entonces hay terminología, hay símbolos primarios y hay símbolos secundarios. Y vamos a ver una serie de símbolos. No están todos. Aquí están algunos de tantas abreviaturas que ustedes van a ver a lo largo de este sistema y donde, ¿qué tiene que pasar? Que ustedes de donde ya las vean, ustedes se tienen que ir familiarizando con las terminologías, con las abreviaturas, cosa de que cuando usted vea esta abreviatura usted sepa de qué le están hablando. Por ejemplo, esta abreviatura que está aquí significa el contenido arterial de oxígeno o la concentración arterial de oxígeno. Esta que está aquí es la distensibilidad tóraco-pulmonar. Esta que ven aquí es la concentración venosa de oxígeno. Este que está aquí, que bueno, aquí sí le faltó poner, es el volumen minuto respiratorio o el volumen respiratorio total. Esta sigla que está aquí es la frecuencia respiratoria. Esta que está aquí, que también lleva un puntito, es la ventilación alveolar. Esta que ven aquí es la fracción inspirada de oxígeno.
Esta que está aquí es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno. Esta es la hemoglobina saturada de oxígeno. Esta es la hemoglobina saturada de oxígeno, o sea, la oxihemoglobina. Esta que está aquí es la relación ventilación-perfusión. Esta es la hemoglobina unida al monóxido. Este que está aquí no es el VT, que muchos dicen volumen total, no, este es el volumen corriente. Este es la presión barométrica. Este es el volumen de reserva inspiratorio. Este que está aquí es el volumen de reserva expiratorio. Y aquí tenemos, por ejemplo, la presión arterial de CO2, la presión alveolar de oxígeno, pero cuando yo utilizo la abreviatura, por ponerles un ejemplo, A o 2, yo estoy hablando de la presión alveolar de oxígeno o la presión alveolar de CO2. También puedo usar la abreviatura VO y estoy hablando de la presión venosa de oxígeno o la presión venosa de CO2. También puedo usar la sigla PTO2, que es la presión tisular de oxígeno o la presión tisular de CO2. También aquí podemos ver, por ejemplo, VR es volumen residual. Se tiene que ir aprendiendo y voy suavecito porque vamos a ir viendo estas abreviaturas y cada vez que las vean se tienen que ir familiarizando. Esta es la que ya les mencioné acá. Esta es la capacidad residual funcional, no la capacidad de reserva, la capacidad residual funcional. Esta ya también se las mencioné. Estas son las presiones alveolares de CO2 y oxígeno. Esta que está aquí es la capacidad vital, capacidad vital. Esta es la presión intrapleural, intrapleural. Esta es la capacidad vital forzada. Esta es la resistencia vascular pulmonar. Este es el volumen expirado forzadamente en el primer segundo. Y esta variable es para referirme a la perfusión sanguínea. En cardio ustedes lo vieron como QS, que es el gasto cardíaco, aquí es la perfusión sanguínea. Esta que está aquí es la capacidad pulmonar total, la capacidad pulmonar total. Este que está aquí es el cociente respiratorio. Este que está aquí es el flujo expiratorio pico. Esta es la saturación de oxígeno. Este es el flujo inspiratorio pico. Y este es el flujo expiratorio forzado al 25, 50 y 75%. Entonces, estas son una de las tantas variables que vamos a ir viendo. Patrones respiratorios. Esta terminología también ustedes se tienen que ir familiarizando, no tanto como los médicos, pero son terminologías que, por ejemplo, al escucharlas ya uno va dándose cuenta a qué se están refiriendo. Por ejemplo, siempre tenemos que comparar o partir de lo normal. Y si yo quiero saber cuál es el patrón respiratorio normal de una persona, el patrón respiratorio normal de una persona es este que ustedes ven aquí. Usted ve que el sujeto va a inspirar, va a expirar, va a inspirar, va a expirar, pero lo está haciendo de forma normal, pausada, de forma en reposo. O sea, él no está haciendo ni una inspiración y expiración forzada, es en reposo, es lo que estamos haciendo ahorita ustedes. Usted está tomando aire, expirando y no se está dando cuenta. O sea, el patrón respiratorio está determinado por dos variables. Uno, por la frecuencia respiratoria y dos, por el volumen corriente. Es decir, estas son las dos variables que determinan el patrón de una persona. El aire que entra o sale en cada ciclo respiratorio, que es el volumen corriente, que teóricamente o predichamente son 500 mililitros, y la frecuencia respiratoria, el número de veces que el aire entra y sale del pulmón en un minuto. En este caso, ¿cuánto es el número de veces? 12 a 20, donde el promedio es 12, siempre usamos 12. En el caso de esta de aquí, estamos hablando de un patrón respiratorio que no es normal. ¿Qué observamos aquí con referente a este? Ustedes ven aquí que es mucho más lenta la frecuencia. Miren, aquí habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí habían 10 ciclos, es decir que aquí la frecuencia es 10. Pero aquí usted ¿cuántas ve? 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir
que aquí disminuyó el número de veces que el aire entró y salió. Entonces, cuando disminuye el número de veces que el aire entra y sale en un minuto, aquí, por ejemplo, menos de 12 ciclos por minuto, hablamos de bradicnea. Ya eso no es un patrón normal, estamos hablando de una frecuencia respiratoria disminuida. Igualmente, si ahora el paciente tiene aumentado el número de veces que el aire entra y sale, por ejemplo, estamos hablando de una respiración, el aire está entrando y saliendo más rápido, la frecuencia en que está entrando y saliendo ese aire en un minuto es mayor de 20. Entonces, cuando la frecuencia respiratoria está por encima del valor normal, ¿verdad? Hablamos de taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? El aumento de la frecuencia respiratoria con o sin aumento del volumen corriente. Porque este paciente puede que no tenga aumentado su volumen corriente ni disminuido, pero tiene aumentado el número de veces en que el aire está entrando. Esto también no es normal. Esto ya es una alteración en el patrón. Acuérdense que el patrón está determinado por el volumen corriente y por la frecuencia. Cuando el sujeto está hiperventilando, es decir, tiene hipernea, yo estoy viendo que lo que ha cambiado con respecto al normal es la frecuencia, pero también la profundidad de la respiración. Entonces estoy hablando de que el sujeto está respirando más rápido, pero que la respiración también es más profunda. Entonces, cuando yo hablo de hipernea, estoy hablando del aumento del volumen corriente o de la profundidad de la respiración en cada ciclo respiratorio. Y puede que el paciente tenga aumento también de la frecuencia respiratoria. Pero cuando yo hablo de hipernea, estoy hablando del aumento de la profundidad de la respiración, del aumento del volumen corriente. Tampoco es normal. Los suspiros, pues, son respiraciones más profundas, como estas que vemos aquí, ¿sí? Que son intercaladas con frecuencias normales. Y esto es normal. El atrapamiento aéreo es otro tipo de patrón en donde usted ve que el sujeto respira normal, pero hay una dificultad creciente para que el aire salga. Es decir, que cada vez el aire va a salir menos, ¿verdad? Entonces aquí se está afectando lo que es el volumen corriente porque está expirándose menos aire. Ya estos patrones de aquí ya son patológicos, son de pacientes encamados, son pacientes que tienen ya una alteración más grave, una cetoacidosis, un trauma craneoencefálico, una intoxicación. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes son periodos variables en donde el paciente respira normal, de repente aumenta la profundidad de la respiración, pero está intercalada con periodos donde hay cese de la respiración. O sea, esos periodos donde la respiración cesa o se detiene en la expiración en reposo se le llama apnea. La apnea, que es el cese de la respiración en el periodo o en la fase expiratoria de reposo. También el paciente puede respirar normal, respirar profundo y de repente cuando va a quedarse aquí. A eso se le llama apneusis, el cese de la respiración, pero en la inspiración de reposo. Todo esto son signos clínicos que el doctor puede evidenciar midiendo el volumen o la frecuencia. La respiración de Kussmaul también es patológica y ustedes ven, miren cómo la respiración es rápida, profunda y trabajosa, ¿verdad? En el caso de la respiración de Biot, usted ve que la persona respira normal, pero tiene periodos intercalados de forma bastante irregular. Aquí respira normal, tiene apnea, respira normal, normal, luego apnea, normal, normal, apnea, apnea, normal. Entonces es irregular en una secuencia desorganizada. Y la atatáxica es una respiración desorganizada, con movimientos respiratorios bastante irregulares y con una profundidad de la respiración y variable, porque venga, aquí es profunda, aquí no es tan profunda y hay periodos de apnea. Todo esto es patrón, son patrones patológicos y todos son signos. Esto que está aquí, que yo estoy evidenciando aquí, que este señor está subiendo la escalera y ya está cansado y que siente que no puede seguir más, que no entra el aire, que les dificulta la entrada del aire, es un síntoma, porque eso lo va a decir el paciente, me cuesta respirar, tengo dificultad para respirar. Entonces, este síntoma que puede presentarse en condiciones normales, en ciertas situaciones fisiológicas, como por ejemplo toser, estornudar, cantar o hablar, o incluso cuando hacemos ejercicio, o en situaciones de crisis de ansiedad o miedo, puede presentarse o se presenta la mayoría de las veces en las patologías respiratorias. ¿Y qué es la disnea? Es una sensación subjetiva de falta de aire. Luego aquí les estoy hablando de lo mismo. La A es la respiración normal,
¿verdad? Que puede haber esos periodos de suspiros, pero es normal. La respiración de Cheyne-Stokes, que ya se las expliqué aquí nada más para que sepan que se presenta en sujetos que tienen hipoxias en el sueño, disminución de la presión parcial de oxígeno en el sueño, pacientes intoxicados, típico de pacientes con alcalosis metabólicas. En el caso de la respiración de Biot, que es la que está aquí, esta que está aquí es la de Biot, esta se presenta mucho en pacientes que han sufrido un trauma craneoencefálico, que tienen una enfermedad del sistema nervioso central, aquellos que tienen aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo, aquellos que tienen patologías intracraneales. Y la de Kussmaul, que es la jadeante, que es la que ven abajo, es muy típica que se presente en los sujetos que tienen acidosis metabólica o cetoacidosis. Hay otros términos que también ustedes se tienen que ir familiarizando al escucharlos, sobre todo como ustedes van a estar en el hospital y van a estar escuchando muchas terminologías. Es importante que ustedes se vayan asociando a pesar de que no van a ser médicos, pero es importante que se vayan familiarizando con ellos. Hay términos que son muy utilizados en lo que es la fisiopatología respiratoria, como por ejemplo el término atelectasia. El término atelectasia se utiliza para referirnos a al colapso de los alvéolos, al colapso alveolar. La atelectasia se puede producir de forma espontánea o de forma traumática, ¿verdad? La cianosis es el término que utilizamos para referirnos a la coloración azulada de la piel que adquirimos por una disminución en la saturación del oxígeno por la hemoglobina. Normalmente se tiende a presentar cuando la presión arterial de oxígeno está muy por debajo de 30 a 60 milímetros de mercurio y en donde tiende a aumentar la desoxihemoglobina con respecto a la cantidad de hemoglobina saturada a oxígeno. Tiende a presentarse mucho, usted lo puede observar mucho en la parte de abajo de los ojos, en la punta de los dedos de las manos, de los pies, en la región unguial. El neumotórax, como el que vemos aquí, es un término que utilizamos para referirnos a la presencia de aire en la cavidad pleural. La presencia de aire en la cavidad pleural que puede producirse de forma espontánea, que puede, ya sea por colapso de los alvéolos, por falta de surfactante, que puede producirse por una perforación a la cavidad torácica, lo que hace que el aire atmosférico entre, se iguale con la presión que está entre las dos pleuras, y eso produzca un colapso del alveolo y produzca una desviación del mediastino y de la tráquea y del corazón, ¿verdad? Y esto es una urgencia médica. Entonces, ¿qué es el neumotórax? La presencia de aire en la cavidad pleural. La hipoxia es el término que utilizamos para referirnos a la disminución parcial de oxígeno. Disminución parcial de oxígeno. Es importante que ustedes, ahora que escuchan la grabación, investiguen cuántos tipos de hipoxia hay para que me las puedan mencionar en la clase. O sea, es la disminución parcial de oxígeno. Hay diferentes situaciones o factores que pueden llevar a hipoxia. La hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Y la hipercapnia es lo que nosotros usamos para referirnos al aumento de la presión arterial de CO2. Y la hipocapnia es el término que utilizamos para referirnos a la disminución de la presión arterial de CO2. Aquí, por ejemplo, están viendo unos alvéolos normales, que están sus septos normales, el aire se aloja en cada uno de estos alvéolos, hay ventilación colateral normal, y aquí estamos viendo cómo estos alvéolos se colapsan, se rompen, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el ejemplo de este bebé que tiene cianosis, aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de un sujeto con neumotórax, y aquí estamos hablando de otro tipo de patologías, en este caso patologías de tipo obstructiva ambas, aunque hay también patologías de tipo restrictiva y hay patologías de tipo mixta. Aquí tenemos el ejemplo del EPOC y de la bronquitis crónica. Ambas son patologías obstructivas, crónicas. Y normalmente el EPOC se refiere a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que se tratan sobre todo porque hay una obstrucción persistente en las vías aéreas y pueden aparecer de estas dos formas, como enfisema o como bronquitis crónica. Entonces, el 10.2% de la población mayor de 40 años está afectado, puede verse afectada por esta. Una de las causas de enfisema puede ser el tabaquismo, ¿verdad?
La bronquitis crónica, ¿qué es lo que pasa? Aquí ustedes están viendo un bronquio normal, ¿veis? La pared externa normal, las mucosidades normales, las células ciliadas normal. Aquí se produce en un bronquiolo, en una bronquitis crónica, una dilatación de las glándulas bronquiales que empiezan a producir una excesiva secreción de moco y eso se manifiesta en una tos crónica y persistente. Entonces eso lleva a una inflamación de las vías pequeñas, se destruyen las paredes internas, aumentan las mucosidades y hay pérdida de las células ciliadas. Entonces, como se pierde este mecanismo del sistema mucociliar, ven que las secreciones se empiezan a producir, hay proliferación de microorganismos, hay infecciones, y esa flema y ese aumento y esa pérdida del bronquio normal es lo que lleva a esta bronquitis. O sea que el EPOP se puede presentar de forma simultánea o bien una termina provocando la otra. O sea, se puede presentar de las dos formas o inicia con enfisema y termina en bronquitis o inicia con bronquitis y termina en enfisema. En el enfisema, ustedes ven aquí los bronquiolos, sus paredes, sus alveolos, los septos, los alveolos separados unos por otros. Pero ¿qué pasa en el enfisema? Hay un ensanchamiento de los alveolos pequeños y hay destrucción de las paredes alveolares. Entonces las paredes se destruyen, se reduce el flujo de aire, entonces la salida de aire cada vez es menor, el aire queda atrapado en los alveolos, no se recambia el aire, los bronquiolos pierden su apoyo estructural y se colapsan, y entonces eso produce este tipo de enfermedades. Y con esto terminamos el capítulo 2, que era hasta donde iba a mandarles la grabación. Quiero decirles entonces, chicos, con este mensaje que no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que te va a funcionar. Buenas tardes. Y muchas gracias por su atención. Espero que escuchen la grabación y las escuchen previamente. Gracias.